Muy bien, ya pues tenemos claridad sobre lo que es la arquitectura cliente-servidor o la Server-Client Architecture. Pues acá vamos a enfocarnos mucho en esta primera parte del semestre en lo que es el backend. Vamos a empezar como tal esta parte de backend, eh, revisando lo que es loopback. ¿Qué es loopback? ¿Para qué nos sirve? Las versiones que tiene, la última versión que es la que vamos a utilizar, cómo va, cómo ha evolucionado. Les contaré pues algo de experiencias que he tenido con este framework, que es bastante interesante. Para ello, pues, antes de esto quiero, bueno, marcar acá como en verde algo que ya hemos visto, MongoDB, MySQL. La idea es que en el resto del semestre empecemos a marcar todo esto en verde, lo que vamos chequeando, ¿cierto? Aún no hemos visto lo de SMS, no hemos visto email. Vamos a trabajar primero con lo que es Loopback. Loopback, pues para visitarlo, simplemente debemos ir a loopback.io. ¿Sí? Loopback.io nos va a traer al sitio web oficial de Loopback. Tenemos actualmente acceso a dos versiones, ¿sí? Loopback en la versión 3, Loopback en la versión 4. Esta versión 3 está fuera de mantenimiento, ya no dan soporte para la versión 3 desde septiembre, octubre del año pasado. Entonces, pues ya pues dejé de utilizarla. Era muy buena, era muy buena, pero pues tenía sus cosillas y esta era la arquitectura que planteaba la versión 3. Pero ahora que miremos la versión 4, pues vamos a tener bastantes cambios. Pues esto de entrada, digamos que nos montaba una aplicación Loopback donde efectivamente pues teníamos todo esto en el servidor y fíjense, los clientes de la API pues eran Angular o era Android o era iOS, pero pues también podemos tener a React, podemos tener algunos otros sistemas operativos de móviles, bueno, pero es una arquitectura nuevamente cliente-servidor, ¿sí? Y Loopback en su versión 3 era esta. Que era chévere de la versión 3 de Loopback, que nos traía toda la gestión de usuarios de una vez allí, construida desde usuario, registro, notificación o confirmación de la cuenta a través de una URL, gestión de roles, permisos, todo ya venía incorporado. O sea, desde que uno creaba la aplicación, eso ya venía de una vez. Sin embargo, en la actualidad contamos con la versión 4 de Loopback y esta es, a pesar de que no tiene esa gestión de usuarios tan marcada, es mucho más flexible para los desarrolladores. Es, digamos, un mundo aparte. Versión 3 y versión 4, la versión 4 la reescribieron porque no, o sea, es completamente nueva. Y vamos a iniciar entonces con lo que es Loopback 4. ¿Qué es Loopback? Loopback es un framework llamado, o bueno, definido como Strong Loop, el proyecto de Strong Loop, acá está, de IBM, ¿sí? Es decir, no es algo de una comunidad de software libre por ahí que simplemente le aporta algo y no se preocupa por la calidad ni nada de eso, ¿no? O tiene el respaldo de IBM, y saben ustedes lo que es IBM, un monstruo de empresa tecnológica a nivel mundial, y pues que nos va a garantizar que la calidad en cuanto al desarrollo y todo esto, pues va a ir un poco más arriba que otras cosillas por ahí. Acá nos muestran pues algunas empresas a nivel mundial que están utilizando Loopback, como la gente de GoDaddy, el mismo IBM, claro está, pues debe utilizar su propia tecnología y bueno, acá algunas otras empresas y seguramente algunas más que no están acá. Muy bien, acá pues
para lo que me preguntaban ahora, también soporta GraphQL si es que lo necesitamos. Este es el símbolo de GraphQL. Lo que les decía, relaciones entre sus elementos, es más enfocado a queries. Pero bueno, vamos a enfocarnos es hacia sistemas de información. ¿Sí? Acá está algunas otras cosillas. Nos hablan pues de un nuevo core, de un nuevo núcleo de loopback en cuanto al loopback 4. Está escrito en TypeScript, tomando como referencia el ECMAScript del 2017. Y bueno, pues vamos a iniciar. Antes que nada, pues digamos, para trabajar con Loopback debemos hacer unos pasos de instalación y todo esto, pero aún no vamos a hacerlo. Aún no vamos a hacerlo, vamos a ir a la documentación, donde quiero mostrarles, digamos que un poco del esquema, del corazón del Loopback, de cómo está construido. Acá vamos a la parte de conceptos. Voy a abrir esta imagen, una pestaña nueva que me quede full size, tamaño de pantalla completa, para que ustedes vean acá qué es Loopback. Entonces, siempre fíjense que Loopback está asociado con la aplicación en este caso del backend, porque es el cliente quien consume la aplicación. Vamos a ir acá, me voy a ir desde lo más detallado, desde lo más escondido, que son los temas de bases de datos, la información, dónde están, que está también por fuera de la aplicación. Tengan en cuenta eso. Yo acá les definía pues que el backend como tal lo consume el frontend, pero él se comunica hacia otras partes, están por fuera de él, ¿sí? Por fuera de él está todo esto. Siempre pues vamos a tener entonces diferentes bases de datos. ¿Cuáles bases de datos son soportadas por Loopback? Está MySQL, está Oracle, está SQL Server, está GraphQL, está MongoDB, está MariaDB, hay consumo hacia otros web services. Bueno, hay muchísimas bases de datos ahí que les vamos a ver cuando creemos nuestra aplicación. También vamos a tener pues otros servicios como tal, otros REST o unos SOAP, que son pues lo anterior a lo que se tenía cuando se presentó REST. SOAP, los servicios web de SOAP son un poco más complejos. Vale. ¿Qué es lo que se maneja acá dentro de Loopback? Se manejan unos conectores, es decir, unas librerías, unos paquetes que nos permiten conectarnos directamente a una base de datos específica. Todo eso va dentro de Strong Loop. Estos conectores, dependiendo de la base de datos que nosotros le digamos al Loopback que vamos a utilizar, pues se van a descargar automáticamente y él solito se configura. No tenemos que hacer nada más que decirle dónde está el servidor, cuál es un usuario y cuál es la contraseña para que se conecte, tal cual lo hicimos con MongoDB Atlas. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Ese conector, ¿cuándo se descarga? Cuando hacemos uso de un data source, es decir, una fuente de datos. Acá en Loopback nosotros podemos tener muchísimas fuentes de datos, muchas fuentes de datos. Voy a utilizar por acá la opción de escribir. Voy a necesitar esto para poderles mostrar a ustedes, poderles a ustedes conectar. Entonces, sabemos que la base de datos pueden ser muchísimas. Este conector como tal, entonces se descarga automáticamente. El data source es un archivo que yo creo para cada uno de los conectores que vaya a utilizar. Si me voy a conectar a MySQL, genero uno. Si me voy a conectar a MongoDB, genero otro. Si me voy a conectar a Oracle, genero otro. ¿Sí? Cada uno va a tener un canal específico de conexión. Para ello, para
utilizar esa conexión, pues yo voy a necesitar unos modelos y espero que recuerden de la parte de Node.js nativo, un modelo es una estructura en la base de datos, ya sea una tabla para una base de datos relacional o una colección para una base de datos no SQL o no relacional. Los modelos entre sí se me pueden relacionar. Entonces acá tenemos las relaciones. Estas relaciones son las que nosotros vamos a tener en cuenta cuando definamos cosas como esta, ¿sí? Acá están las relaciones entre entidades. Es decir, estas entidades que tenemos acá, cuando trabajemos con Loopback, se nos van a convertir en, como tal, en, en modelos. Se me iba la palabra. Estoy escribiendo esto, necesito dibujar. Y entonces también vamos a poder manejar lo que son las relaciones entre modelos. Ahora, cuando ya tengamos nuestros modelos, nuestras relaciones entre sí, es decir, entre esos modelos, y tengamos la fuente de datos, pues allí vamos a poder generar unos repositorios. Estos repositorios me van a crear a mí las operaciones CRUD que puede hacer hacia una conexión a través del data source cada uno de los modelos y sus relaciones, es decir, la parte de creación, de eliminación, de actualización, de lectura de esa información. ¿Vale? De esta manera, pues ya vamos definiendo todo o cada uno de estos componentes. Antes de irnos a los interceptors y a los controles, quiero, digamos que, mostrarles qué es esto de por acá. Cuando ya tenemos información hacia servicios externos, puede ser SMS, puede ser email, puede ser, bueno, otros tipos de web services de tipo REST, pues también vamos a necesitar un conector. Un conector que, por ejemplo, para enviar un email, vamos a tener que instalar SendGrid o AWS Email, o perdón, AWS SNS, que es la parte de notificaciones. Y también vamos a tener pues el mismo data source, es decir, todo esto va hacia lo mismo. Si nosotros decidiéramos utilizar un proxy, pues lo podemos hacer o simplemente hacer un pequeño salto acá. ¿Sí? Hacer un pequeño salto acá. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener también servicios locales como para nosotros manejar adecuadamente la conexión y enfocarlo más con la lógica del negocio hacia el envío de un correo electrónico, el envío de un mensaje de texto, la carga de un archivo, cosas que interactúan con la base de datos, pues podemos definir también servicios locales que a través de un data source o a través de un conector que nosotros directamente utilicemos, pues podemos tener acá como un consumo adicional de AWS, por ejemplo, o puede ser SendGrid, o también puede ser Twilio en su defecto, ¿cierto? Lo que nosotros vayamos a utilizar. Entonces, todo esto, pues a través de los conectores, venimos acá. O si queremos, vamos directamente allá. También, o sea, está en la opción directamente desde los servicios locales hacer uso de todo esto sin ningún inconveniente. Esto lo vamos a aprender y todo esto lo hacemos a través de unos comandos en la terminal. Bueno, ahí sí ya muchos me preguntaban, es que la terminal, ¿yo puedo utilizar la terminal de Windows? Sí, claro. Pero cuando empezamos a utilizar tanto la terminal para ejecutar comandos propios de todo esto acá, pues se nos va a hacer mucho más fácil utilizar el Git Bash incrustado dentro de el Visual Studio Code. Muy bien, esto ya como definido ahí y explicado de una manera rápida, cómo es que cada uno de estos opera, pues nos vamos a lo que son los interceptors. Los interceptors acá no son más que elementos que como su nombre lo dice, me interceptan solicitudes o llamados y deben cumplirse ciertas reglas, ¿sí? Ciertas reglas para poder ejecutar esto. ¿Desde dónde viene el interceptor? Desde un controlador.
¿Qué es un controlador? El controlador es aquella interface o interfase que me expone todas las operaciones. Esto es público. Esto es todo lo que se va a la parte pública, ¿sí? Del público. Todo esto es público. Todo lo que tenga acá lo expongo yo a través de mi API REST. Pero este controlador, después de que pues, recibe una petición, pues va a invocar al repositorio como tal. Él no invoca directamente la base de datos, para nada. Él invoca los repositorios, o invoca el Service Proxy o a los servicios locales y estos pues internamente empiezan a jugar con lo que tenga que hacer cada uno de ellos. Estos controladores pueden estar protegidos antes y después, es decir, antes con este interceptor de acá, que son estrategias de autenticación y de bueno, en realidad son estrategias de autorización. De autenticación, pues vamos a tener un controlador que nos autentica a un usuario, pero de autorización, antes de que nos llegue al controlador o antes de que nos ejecute esa parte del controlador, va a estar validado por un interceptor que está definido dentro de una secuencia. Es decir, una secuencia para mí es qué se hace antes, entonces yo valido, si valido entonces voy a ejecuto, una serie de pasos. Y esa secuencia a mí me permite tener un interceptor que me sirve para validar que un usuario esté autorizado a ejecutar una acción dentro del controlador. Si en caso tal de que no esté autorizado, mire, hasta luego. Nos devuelve de una vez para el cliente y nos dice usted no está autorizado. Pero si sí está autorizado, pues entonces viene y procesa el controlador y hace lo que tenga que hacer e internamente nosotros podremos tener otros interceptor. Y pues esta secuencia hace parte de un servidor que va a atender. Acá yo puedo definir toda la configuración del servidor como tal, el puerto por donde estoy escuchando, digamos, el archivo inicial, que ahora pues teníamos una conversación acerca si es el index, si es el app. Bueno, pues acá lo vamos a tener, toda la configuración propia del servidor y algunas cosas que podemos modificar o podemos dejarlo como lo genera predeterminadamente el loopback. Y acá, pues con esto ya les cubro como cada uno de estos componentes y para qué me sirve cada uno de ellos. Entonces, siempre el cliente lo que va a hacer será una solicitud al servidor. El cliente no sabe qué es todo lo que se ejecuta dentro de la aplicación. Él solamente invoca. Ustedes cuando escriben un correo electrónico, lo hacen a través de un cliente móvil, un cliente web. Vienen y pues escriben, ingresan unos correos electrónicos de destino, un asunto, un cuerpo del mensaje. Si necesitan un archivo adjunto, pues lo agregan y ya está. Y le dicen enviar. ¿Qué pasa internamente en los servidores de Google, allá por ejemplo con Gmail? Pues no lo sabemos. Puede ser algo como esto. Pues se valida que todo eso esté haciéndose bien, un controlador de lógica de negocio que le identifica o lee todos los posibles destinatarios y empiezan a consumir un envío de mensajería de texto y él envía toda esa información, guarda los archivos en algún servidor de archivos y los referencia en la base de datos a que esos archivos y esos correos electrónicos van a estar asociados entre el origen y el destino, ¿sí? Eso ahí como pues un pequeño ejemplo de qué es lo que sucede acá. Ustedes también, cuando inscriben materias, por ejemplo, a través del formulario de inscripción de materias, dicen, yo quiero ver esta. Listo, guardar. ¿Qué pasa dentro del servidor de lógica de negocio? No lo sabemos, no sabemos qué bases de datos afecta. No sé si les están enviando mensajes de texto o correos electrónicos, cosas por el estilo. Llenan tablas de auditoría allí, pero ustedes simplemente se quedan en el cliente y allí les van a dar una respuesta y les dicen, sí, inscripción satisfactoria, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, de esta manera, pues quiero finalizar esta explicación de lo que es Loopback y los componentes que tiene el Loopback como tal. Abro la sección de preguntas, si tienen dudas, inquietudes sobre esto que se ha explicado acá.
Profe, sobre la diferencia entre esos dos local servers, ¿cuál sería? Lo que entiendo es que, digamos, pasa a otro local service, pero diferente. Ok, listo, Juan Carlos, no. Yo puedo tener, esto lo que quiere decir es que yo puedo tener un local service, dos local service, tres local service, cuatro local service, y entre ellos pueden interactuar. Es eso, entre ellos pueden interactuar. Eso está de acá. Al igual es con los modelos. Yo puedo tener un modelo, dos modelos, n modelos. ¿Cuántos modelos, por ejemplo, vamos a tener? ¿Cuántos modelos vamos a tener en esta parte? Un modelo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Podemos tener muchísimos modelos, ¿sí? Cada una de las tablas o colecciones van a ser modelos como tal. Y entre ellos puedan interactuar también a través de las relaciones. Al igual, un local service puede interactuar con otro local service. Un local service puede ser, por ejemplo, el servicio de generación de tokens. ¿Listo? Y cada una de las aplicaciones que nosotros vamos a tener en esos microservicios va a estar enfocada, pues las que hagamos con Loopback van a estar enfocadas en esta arquitectura, en esta estructura que tenemos acá. Entonces no es que siempre un local service necesite de otro, ¿no? Un local service puede estar solito y ya y hace lo suyo, pero también ese local service podrá interactuar con otro. ¿Queda claro, Juan Carlos? Sí, profe. Vale. Muy bien. No sé si tienen otra duda, otra pregunta. Profe, lo de los servicios, usted dijo que el local service se puede conectar con data source o connectors y ahí ya con los servicios, o el local service y ya los servicios. Sí. Acá, cada uno de estos, el local service como tal puede hacer uso de un data source. Es más, puede hacer uso de un repository. Puede hacer uso de un data source. Y ese data source como tal, pues internamente utilizará el conector. O desde acá yo puedo utilizar directamente el conector, efectivamente. O me puedo conectar directo al servicio externo que tenga. Es decir, estos local service son mucho de lógica de negocio y los adaptaré de tal manera que satisfagan mis requerimientos. Eso sí, estos son muy, muy dinámicos, muy dinámicos. ¿Sí? No es que tengan una estructura definida y tiene que seguirse eso, no, es simplemente esto. Y depende cómo uno los quiera usar o da igual. Sí, no, depende como, o sea, cómo yo como desarrollador lo voy a utilizar para suplir las necesidades que tenga. No es que tenga un estándar específico, no. Mientras que los repositorios, los data sources, los modelos sí son muy, muy estáticos, mientras que los local service no. No, Eso me refiero como más a óptimo, que es más óptimo conectarlo al data source o ya directamente al bueno, sí, eso servicio. ya depende de nosotros, cómo lo queramos hacer y pues también depende mucho de la naturaleza de esto. Justamente AWS, SendGrid y Twilio le entregan a uno el código para que los utilice y los conecte directamente desde acá, utilizando alguna información que uno tiene en unas variables de entorno y eso. Pero pues es eso. Pero si nosotros queremos, por ejemplo, utilizar un data source, pues la buena práctica es utilizarlo a través de un repositorio si es que va hacia una base de datos o utilizarlo directamente acá, no ir al conector directamente, sino utilizar el data source para conectarse a un servicio SOAP o a otro REST o algún otro tipo de servicio que encontremos por ahí. ¿Okay? Listo, profe. Vale. Listo, bueno. Si no hay más preguntas, pues finalizamos por acá, limpiando esto, para que ustedes tengan ahí como una vista general de lo que es los componentes de Loopback.